Buenos días, Rodolfo, qué gusto saludarte y a tu audiencia. Encantado de estar en este programa. Muchas gracias, Gilberto. El pasado sábado, decía yo, como preámbulo, tuvieron ustedes una reunión, una concentración importante entre los dirigentes de este colectivo, pero sobre todo miles de personas que acudieron a esta marcha manifestación, pero donde surgió un acuerdo, tengo entendido, hay un manifiesto y nos gustaría, Gilberto, que nos platicaras. Primero, ¿cuál fue el resultado este sábado de esta concentración de personas? Y segundo, ¿cuáles fueron los acuerdos que surgieron de esta reunión? Sí, con todo gusto, Rodolfo. Mira, pues fue una reunión que superó la expectativa, sobre todo ante el temor fuerte de la pandemia, el coronavirus, habida cuenta de que la Ciudad de México es 10 veces mayor en su tasa de contagios por cada 100,000 habitantes, o sea, es el lugar más emproblemado en materia de la pandemia, y no se diga el porcentaje de letalidad. Bueno, a pesar de todo eso, apreciado Rodolfo, tuvimos la presencia, lo que testimoniamos, con drones, que esta vez se dedicaron fuertemente a refutar cualquier mentira del gobierno para decir que éramos tantos o tantos. No, fueron aproximadamente 400,000 a 450,000 personas. La avenida Reforma en 5 kilómetros se vio llena de lado a lado, y los mexicanos con un repudio muy claro al rumbo que ha tomado México con este gobierno del cuatrote o de la 4T. Bien, con todo eso, lógicamente tomamos decisiones ahí ese mismo día, porque mucha gente esperaba que nuestra presencia fuera hacia el Zócalo, pero la información de inteligencia nos hacía ver que teníamos que tener un plan B, y en ese sentido había miles de granaderos y de gente antimotines que sabíamos que simplemente íbamos a perder nuestro tiempo en una lucha sin sentido con la gente de la señora Sheinbaum, finalmente sucursal del señor Andrés López. El templete se montó frente al Ángel de la Independencia, se dieron sendos mensajes, se presentaron también pues algunos himnos que han sido parte, que nos han acompañado durante la lucha, directamente por los compositores, Maru de Desarte, que se llama Por Amor a México, y la melodía Bola de Nieve de Rodrigo Escalante. Bien, el mensaje fundamental fue preguntar a todo el grupo ahí presente que si sentíamos que la democracia representativa hoy para nosotros caduca, obsoleta, rebasada, había alguien que sintiera que había verdaderamente una representación de los mexicanos en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el propio gabinete del gobierno, porque finalmente son representantes de nosotros. La conclusión fue contundente, unánime. Estamos en un sistema completamente podrido, en el que nadie siente que haya una representación real del México que queremos y de las decisiones que se han tomado. Dado eso, decidimos que lo importante era aplicar la misma receta que el gobierno, sintiéndose honesto y pulcro, ha dicho que lo mejor es entregar directamente a quien lo necesita los recursos generados por el trabajo de los mexicanos, llámese impuestos. Por tal motivo nosotros pensamos lo mismo. Si yo estoy generando impuestos, pues lo mejor es que se lo lleve directamente a quien lo necesita, y no para que vaya a caer en manos de un gobierno corrupto que lo despilfarra, que lo tira en proyectos que no tienen beneficio, que hace con ese dinero lo que no queremos los mexicanos. Hemos perdido completamente el nivel del tema del ofrecimiento de servicios de salud, de educación, de seguridad, de desarrollo de infraestructura, de crear inversiones, de empleo. Todo se ha venido abajo por completo, y entonces el grupo decidió generar un boicot a todo lo que pueda darle dinero a este gobierno, como decimos, ahorcar al cerdo, ahorcar al marrano, por la parte donde más duele, que no es la presencia necesariamente frente a su oficina. Eso ya lo intentamos. Ahora vamos directamente a pegarle al bolsillo.
¿Qué es lo que estamos proponiendo, Rodolfo? Sí. Y que invitamos a toda la gente a participar. Usar el trueque, usar el efectivo, evitar cualquier operación comercial que genere impuestos al gobierno. En lo no esencial, detente, deja de usar lo más que puedas gasolina. Vamos a dejar de alimentar este monstruo que nos está llevando al chavismo por la vía de hacer todo lo que tengamos que hacer dentro del Estado de Derecho y la desobediencia civil permitida para no hacerle llegar ni un centavo a este gobierno. Y para ello estamos invitando empresarios, estamos invitando cámaras industriales, cámaras de comerciantes, en fin, si yo voy a comprar algo, voy a buscar comprarlo y hacer la transacción sin necesidad que caiga en estarle dando más dinero a este gobierno que simplemente se lo va a robar, lo va a tirar o lo va a dedicar a cosas que no es lo que necesitamos los mexicanos. En ese sentido, Rodolfo, vamos por un camino que vaya acrecentando el uso de criptomonedas, el uso de una economía alternativa que no nos haga que caigamos en el juego de seguir fortaleciendo los pilares que sostienen un gobierno corrupto, chavista y que nos lleva completamente por un rumbo que no es el que quiere la mayoría nacional. Gilberto, ¿me permites hacerte un cuestionamiento? En el caso de que dices que hay que pagar, digamos, la parte de los impuestos directamente a la gente, ¿cómo sería? Porque finalmente el SAT va a llegar, te va a requerir y pues te puedes ir como está ahora la ley en el sentido de que te pueden incautar las cuentas sin tener que pasar por un juez o que te lleguen y te embarguen por el pago de impuestos. ¿Cuál sería ese mecanismo? Me queda claro que el trueque puede existir, el comprar productos no esenciales puede existir, pero el pago de impuestos como empresario tú lo sabes que es inevitable. Es correcto, Rodolfo. No hay manera de dónde hacerse. Sí, mira, nosotros no queremos exponer a la gente a un riesgo con el SAT. Lo que estamos diciendo es, difiere el pago de impuestos ya generado. Si tú tienes un impuesto generado, difiere su pago, lo más que puedas, difiérelo. Paga el seguro de que al señor no le llegue ese dinero, pero no estamos diciendo que se incumpla la ley. El punto es que yo, por ejemplo, tengo 37 trabajadores, por decir algo. Sí. Yo les voy a pagar con criptomonedas. Y en lugar de darle el dinero al gobierno, se lo voy a dar a ellos, completo, para que finalmente tengan los servicios de salud que merecen, porque tú supuestamente debes de saber, apreciado Rodolfo, que el domingo pasado se hizo viral un video donde había 150 sopilotes arriba del Hospital General del IMSS en la Ciudad de México. Sí, sí. Anduvo por todo el país ese video, sí, porque es evidente lo que están ocultando de muertes, y lo hemos visto en el nefasto manejo de la pandemia, donde las cifras de 102,000 fallecidos distan mucho de la realidad de las actas de defunción, que mencionan un excedente contra la historia del orden de 220,000 mexicanos fallecidos, sea directo por el coronavirus o sea porque no se les dio la atención adecuada que históricamente se daba. Estamos hablando de actas de defunción excedentes al promedio natural de los últimos 5 años. Así es que ahí no hay manera de perderse en la realidad de los números. No se diga, pues, la cantidad espantosa de asesinados que rozan ya los 70,000 en lo que va de esta gestión, y por todos lados el barco está haciendo completamente agua. Hay que terminar de hundirlo, y la forma de terminar de hundirlo es, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué pagarte impuestos si no genero un proceso de una transacción que se vea involucrado, en este caso, un intermediario corrupto como es el gobierno. Entonces yo a mi trabajador le doy todo, le compro su seguro de gastos médicos y prefiero manejarlo completamente en una economía alterna como desobediencia civil aceptada por el Estado de Derecho. En el caso, Gilberto Lozano, de que la petición que le hicieron al presidente y el motivo y arranque de esta frente de resistencia civil
decían, tiene que renunciar antes del 30 de noviembre. Las Es estrategias correcto. han ido cambiando, pero la fecha, pues estamos a unos días, estamos escasos una semana de que se concluya esa fecha. ¿Y qué va a pasar? El señor no va a renunciar porque ya dijo que para eso tiene el plebiscito en el 2021. Sí, correcto. Mira, el objetivo sigue siendo el mismo, hacer que dimita y renuncie el señor López. Claro que lo ideal para los mexicanos sería que se retirara antes del 30 de noviembre. Pero eso no quiere decir que vayamos a modificar nuestro objetivo, nuestras estrategias irán modificándose para hacer que si no se va antes del 30 de noviembre, que seguimos esperando con fuerza que el señor, al haber hecho esta declaración en donde buscamos una masa crítica de mexicanos que participe, Rodolfo, bueno, pues será el 2 de diciembre, será el 3, será el 15 de enero. Nosotros vamos a seguir empujando a que el señor dimita, haciendo crecer el músculo ciudadano, porque ahorita, déjame decirte algo bien importante, Rodolfo, Sí. nos está ocurriendo un fenómeno, desafortunadamente, ya demasiado cerca del 30 de noviembre, demasiado cerca. Hubiéramos querido que hubiera ocurrido hace 3 o 4 meses, de muchísimos empresarios, medianos, pequeños, grandes, etcétera, que dicen tenían razón. En los últimos 30 días nos han atorado con un avance en la agenda chavista, en donde simplemente podemos dar fe de 4 cosas importantes. Una, se eliminaron los fideicomisos. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Que fuera de los convenios que han firmado grupos ciudadanos o gente del representantes del empresariado, pues bueno, después de que ellos firmaron papelitos y ofrecieron caminar hacia junio 6 a las urnas, pues ahora resulta que les recetaron 4 cosas en las que ya confirman que lo que está diciendo Frena es lo correcto. 1, elimina los fideicomisos. Sí. El Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para Enfermedades Catastróficas, el Fondo para Apoyo a Deportistas de Alto Rendimiento, el Fondo de Apoyo a la Cultura, y así te puedo mencionar 109. En fin, los eliminaron. Claro que el karma es muy duro y ahora le pegó al estado natal de López, donde sí, los únicos Tabasco, que han verdaderamente hecho en Tabasco, exacto. La segunda cosa, el 27 de octubre, apreciado Rodolfo, ya se emitió en el Diario Oficial de la Federación una ley que permite a la Guardia Bolivariana, sin orden judicial, aplicar medidas cautelares hasta cárcel preventiva, sin previo aviso, simplemente ante la sospecha de que tú puedas haber o sospechar de que puedas generarle un daño al país. Eso es total discreción para militares que están en la Guardia Bolivariana, y ya sabemos lo que sucede en todo el mundo con ese tipo de decisiones, en donde se confirmó lo que Frena venía diciendo de tiempo atrás. Esta no es una Guardia Nacional, esta es una Guardia Bolivariana, igual que la de Hugo Chávez, a la que ya se le dio poder plenipotenciario. Plenipotenciario. Tercer elemento en estos últimos 30 días, Rodolfo, sí. Brevemente te digo, la criminalización del outsourcing, que finalmente fue un suicidio en el que está ahora sí medio cavilando el señor Andrés López, este nefasto administrador del servicio público, toda vez que él tiene 500,000 de mexicanos en forma de outsourcing para el propio gobierno. Entendamos outsourcing como subcontratistas, sí. Para que creo que esa palabra da más claridad a mucha gente de qué significa el aceptar que si yo tengo una fábrica de zapatos o de tequila, pues hay una empresa especializada en dar seguridad, otra en dar el servicio de limpieza o de contabilidad. Eso significa subcontratar ciertas actividades que no son básicas del oficio al que se dedica tu empresa, y que este señor creó una iniciativa para criminalizarlo. Y la cuarta, esa ya fue la cereza en el pastel chavista, y que ahorita están asustados completamente, apreciado Rodolfo, muchos empresarios que estaban titubeantes. 1,
la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto dentro del Poder Ejecutivo puede de manera unilateral, sin orden judicial, congelar tus cuentas. Sí. Sálvese quien pueda, porque esto se va a politizar, tú lo sabes, Rodolfo. Así es que ahorita, pues a ver, encuéntrame las criptomonedas, a ver si las encuentras. Sí, esta es una medida muy peligrosa porque pues, sin orden de un juez por eso te decía, el no pagar impuestos va a implicar que Santiago Nieto se vaya contra las cuentas de las empresas, revisarlas y aplicar un estado de derecho que no va a existir sin un estado totalitarista con estas 4 medidas que hablas: pérdida de fideicomisos, Guardia Nacional actuando como juez y parte, la criminalización del outsourcing, que son las subcontrataciones, y la unidad de inteligencia financiera actuando como la Gestapo de la época de Hitler, ni más ni menos. Es todo un movimiento para obtener ese poder que le hacía falta con el uso de la fuerza del ejército, de las policías y ahora de la inteligencia financiera. Lamentable, es correcto, Rodolfo. Lamentable. Mira, lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando mientras la gente del empresariado sigue firmando convenios, o hay grupos ciudadanos que están viendo cómo meter diputados allá por septiembre, votarlos en junio para meterlos en septiembre, y este señor día a día sigue avanzando mientras se entretiene dándole a tole con el dedo a todos, sigue avanzando en esta agenda chavista, donde, quiero decirte en forma de datos duros, Rodolfo, que nosotros tenemos una bitácora de 178 acciones que teníamos hasta hace un mes, de cómo se está implementando la agenda del Foro de Sao Paulo, o del socialismo del siglo XXI, o chavismo castrismo, y se suman estas 4 ya para completar 182 evidencias de que vamos para allá, hacia una Venezuela del norte, mientras la gente la agarran confundida, sorprendida, desinformada, de que ahorita, efectivamente, Santiago Nieto, sin orden judicial, porque gritó Gilberto, vaya y le congele las cuentas, primero, pisoteando el derecho de presunción de inocencia. O sea, yo soy el que me tengo que meter en la bronca de explicarle al señor que me descongele las cuentas, hasta armaron un protocolo de que te dan 15 días después de que te congelen las cuentas para tratar de explicar que tu dinero es lícito, y ahí te encargo, el producto de trabajo de 20, 30, 40 años, resulta que el señor te lo somete a un corralito donde mientras tú no le compruebes de dónde proviene, pues ya te dieron el susto de tu vida y te dejaron probablemente sin comer, a pesar de todo el esfuerzo que hayas hecho en el pasado. Está terrible la situación, muy delicada, y lo terrible, Rodolfo, es que todavía mucha gente, como la ranita que está dentro de una cacerola, no se da cuenta que la están cocinando y no brinca. Hoy estamos brincando y eso ocurrió el sábado pasado. Así es, Gilberto, y yo te propongo, si estás de acuerdo, que próximamente hagamos un programa especial para que platiquemos de todas estas las acciones más relevantes de estas 182 que dices están encaminadas cumpliendo el famoso Foro de Sao Paulo, para que la gente pueda entender más a profundidad, porque finalmente es importante que el ciudadano entienda lo que está sucediendo, que abra los ojos, que despierte. ¿Estás de acuerdo en que lo hagamos próximamente, Gilberto? Encantadísimo, Rodolfo. Creo que ahorita, en este momento, algo de las cosas más importantes como prioridad en México es que la gente, ante la manipulación de los medios grandes de comunicación que están coludidos con esta agenda, sea porque están recibiendo dinero, beneficios, tiempos del gobierno que antes tenía para usar su información, tenemos que decirle al mexicano la verdad de lo que está pasando, y con todo gusto, Rodolfo, me ofrezco a explicar las 182 evidencias que tenemos de que huele a chavista, sabe chavista, y ya no tengas duda, es el chavismo en México. Chavismo en México. Gilberto Lozano, muchas gracias, te mandamos un abrazo. Igualmente, Rodolfo, Dios te bendiga y Dios bendiga a toda la audiencia.